Muchas gracias. Saludo a los señores senadores, diputadas, al ministro y a su equipo, y a los rectores aquí presentes, y a todo el público, y me permito, muchas gracias, hacer esta presentación. ¿Lo hago con esto? Muchas gracias. Okay. Bien. Eso, gracias. Okay, gracias. Bien, vamos a algunos puntos de contexto, ¿ya? A ver, los grandes cambios culturales se transforman en situaciones que casi por definición son aquellas que la sociedad ha invisibilizado por mucho tiempo. En otras palabras, en algún momento deja de considerarse normal lo que eran formas absolutamente habituales de conducta. Y el tomar conciencia de que hay una situación de injusticia que debe ser corregida y superada es el paso primero y sin duda necesario para que exista tal cambio cultural. Ahora, después que el cambio cultural ocurre, cuando miramos retrospectivamente, uno se pregunta, bueno, ¿cómo era posible esto? A mí, lo confieso, me resulta totalmente increíble que la primera vez que mi madre tuvo derecho a votar por el presidente de la República de su país, yo ya tenía 2 años de edad. O sea, que una cosa de ese tipo corresponda cuando yo ya con mi ciclo vital, a mí me parece insólito. Cuando uno mira para atrás, por ejemplo, y ve la esclavitud, uno dice, pero ¿cómo alguna vez esto pudo existir? Eso lo vemos con la mirada de hoy día. En ese momento era totalmente normal que las mujeres no votaran para presidente y si lo hicieran para alcalde, y era totalmente normal que hubiera esclavitud. Otro ejemplo muy notable es la distinción entre hijos nacidos dentro y fuera de un matrimonio. Hoy día a nadie se le ocurriría que eso pudiera ser algo relevante respecto a una persona, y no hace tanto tiempo era considerado una cosa que merecía una distinción o una discriminación. Son infinitos los ejemplos que podemos dar de aquello que la sociedad por mucho tiempo consideró normal, que no le llamó la atención a nadie, que nadie hubiera reclamado por una situación y que hoy día, al revés, nos parece insólito que alguna vez precisamente eso fuera tolerado. La Universidad de Chile, en el siglo XXI, sigue siendo una tradición de mujeres que pertenecieron a esta institución y que fueron pioneras en la lucha por los derechos de la mujer y promovieron cambios estructurales para su inserción en la sociedad. Quizá un primer hito, ya el decreto Amunátegui en 1677, solo por nombrar algunas de las más destacadas que participaron en movimientos, por ejemplo, el derecho a voto por la mujer, la igualdad de derechos para la mujer. Cito a Amanda Labarca, a Eloísa Díaz, que fue la primera médica que se recibió, Elena Cafarena y Julieta Kirkwood. La siguiente. La tradición de promover y acompañar los cambios culturales, la universidad ha sido pionera en crear centros para estudios de género. Voy a nombrar algunas cosas que la universidad ha hecho como un ejemplo paradigmático de nuestras universidades. Entre ellos se creó, en la década del 90 se crearon por lo menos 2 centros relevantes para el estudio académico del tema, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y el Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina. La universidad además fue pionera en implementar programas de posgrado en estudios de género, en feminizar los títulos profesionales desde el año 2008. Por ejemplo, en la carrera de medicina ya los títulos son médico o médica, según el género de la persona. Crear una oficina de género, eso se hizo en el 2013, y establecer una tradición de liderazgo femenino en la universidad. Destaco que entre 2011 y 2016 hubo 4 presidentas en la FES, que fueron Camila Vallejo, Melissa Sepúlveda, Valentina Saavedra, Camila Rojas, 2 de ellas hoy día parte de este Congreso. Crear un programa de ingreso prioritario de equidad de género en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue otra medida remedial en una facultad que tenía este problema. Crear una política de corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos, en el pre y postnatal de estudiantes de pre-posgrado. Se crearon recientemente 4 jardines públicos muy importantes en los campos universitarios. Eso es fundamental. Si uno quiere dar igualdad de derechos, uno tiene que partir por asumir colectivamente algún grado de responsabilidad y no dejarle a la mujer sola los deberes, digamos, de la cría de hijos. Crear una norma que reconoce el nombre social de las personas trans. Esto recién aparece hoy día en la prensa destacado, digamos, pero nosotros como universidad, fue ya hoy día hablado por la Contraloría, estamos dando ese paso, y crear una dirección de igualdad de género ahora adscrito a Rectoría, que también fue algo que se hizo este año. La siguiente, por favor. Esto es para dar una idea de
de los estudios que debemos hacer. Aquí hay un ejemplo de cuál es la fracción de mujeres, la proporción de mujeres que hay en distintos niveles de la jerarquía de profesores. Y distinguimos entre la carrera ordinaria y la carrera docente y podemos ver, por ejemplo, que en la carrera ordinaria ya el 38% de las personas son mujeres cuando hablamos de los profesores asistentes. En los profesores asociados eso baja a 36%, pero profesores titulares solo un 16% son mujeres. O sea, claramente hay una diferencia drástica entre la proporción que ingresa y la proporción que termina en el rango de profesor titular. En la carrera docente parte una fracción muy alta, 65% de la carrera docente son mujeres, baja 40% las que suben entre las asociadas, profesoras asociadas, que son las tres jerarquías de la carrera académica, y la categoría superior es de nuevo apenas un 20%. ¿Ya? En otras palabras, las mujeres suben de jerarquía académica en menor proporción que los hombres. La siguiente, por favor. La fracción de profesores titulares mujeres en Chile la Universidad de Chile, disculpen, es un magrísimo 15%, en Estados Unidos es alrededor de un tercio y en el Reino Unido es una mitad. De nuevo, otra forma de evidenciar que las mujeres tienen menos acceso a los niveles más altos de la jerarquía académica. El estudio de brechas salariales de género, esto ha sido muy importante, hicimos recién un informe extenso, perdón. En el personal académico jornada completa, la brecha es de un 19%, en el personal de colaboración de un 15%. A nivel nacional esta brecha es mayor, entre 20 y 30%. Cuando decimos sin ajustar nos referimos a que parte importante de esta diferencia se debe, ya además de que en determinados casos es realmente una diferencia sencillamente porque le pagan más a los hombres que a las mujeres, pero parte tiene que ser explicada por factores como jerarquía académica, a mayor jerarquía académica, mayor remuneración, y eso por supuesto ya lo vimos que no era equitativo. Por la facultad de origen, en general hay más varones en las facultades de ciencia, tecnología, etcétera, que suelen tener mejores remuneraciones, economía suelen tener mejores remuneraciones, las mujeres, las facultades en las cuales hay más mujeres tienen peores remuneraciones, y cosas como por ejemplo participación en proyectos de investigación que también son ingresos adicionales. La siguiente. La universidad, el 26% de las personas ha reconocido historias. Nosotros hemos hecho estudios dentro de la universidad que apuntan a ver, a cuantificar y a ver cara a cara, digamos, los temas que hoy día nos convocan acá. El 26% de las personas dice haber conocido alguna historia de acoso en espacios universitarios, ¿ya? En viajes de estudio o en fiestas estudiantiles. El 15% dice haber sufrido directamente en su trayectoria universitaria algún caso de este tipo. Y es mucho mayor en mujeres, ya esperablemente, que en hombres, 21 y 9%. Los casos más frecuentes son de alumnas acosadas por profesores y por estudiantes varones. Hay escasas denuncias debido a... O sea, la razón por la cual esto no llega a denuncia es por desconocimiento de los procedimientos, por una parte, por desconfianza en la institucionalidad y por temor por efectos que podría tener en su carrera y en su estudio, ya pensando en que podrían haber represalias. La siguiente. La universidad aborda la violencia contra las mujeres porque la realidad diaria para las mujeres de América Latina, estoy leyendo un informe del MSCI, una fracción del MSCI, en la calle, en la escuela, en el trabajo, afecta la realización de sus derechos, de su salud, de su potencial económico, de su participación en la política y de su contribución a la sociedad general. El derecho internacional, los derechos humanos reconoce como, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos la reconoce como una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Agregamos que el acoso sexual transgrede la libertad sexual, que evidentemente es una libertad que tiene cualquier persona adulta de decidir cómo maneja su vida sexual, ¿ya? Y cuando hablamos de situaciones como acoso, claramente esa libertad, que es una libertad fundamental de todo ser humano, se ve severamente transgredida. La siguiente. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar la violencia de género? La siguiente. Una decisión política, por supuesto, de enfrentar el problema en primer lugar como universidad institucional. Hay un reconocimiento, un rol que le corresponde a las organizaciones estudiantiles, se genera una mesa de trabajo triestamental, hay un debate para visibilizar el problema, hay una política de prevención del acoso sexual, esto es muy importante para erradicar el acoso sexual y reducir la violencia de género en la Universidad de Chile. Cuando hablamos de política de prevención, esto es muy importante porque es distinto a los protocolos que se limitan sencillamente a decir cuando ocurre el caso vamos a tomar tales o cuales medidas. Hay toda una política para que esto no ocurra. La idea es erradicar esto. La siguiente.
Los protocolos y reglamentos dentro del CUES son varias universidades. Yo me he centrado, disculpen, en donde tenía más datos a mano, pero las cosas muy parecidas se pueden decir de un conjunto de universidades que ha asumido esto. Destaco la de Arturo Prat en Iquique, la de La Serena, Valparaíso, la USACH, la UTEM, la de la Frontera y la de Los Lagos, entre las que tienen de esto. Hay que hacer una propuesta de igualdad salarial de género, en esto estamos, es una dirección de eso fue aprobado ya, una dirección de desarrollo del cuerpo académico, esto es fundamental. Pensamos que las instituciones, es un tema probablemente afín, pero no están directamente relacionados, pero creemos que es muy importante que las universidades no pueden desentenderse de la carrera de sus académicos, tienen que asumir responsabilidad, y eso es lo que está detrás de eso, como también de sus estudiantes, por supuesto, y estamos trabajando en el sello de igualdad de género con el PNUD. La siguiente. En cuanto a los proyectos de ley, un punto muy importante, la siguiente, por favor. Hay un procedimiento, esto queremos explicarlo porque, bueno, probablemente lo sepan mucho, pero tiene que dejarse constancia en esta presentación. Hoy el procedimiento de investigación definido en la ley es el sumario administrativo. Y estamos muy conscientes que esta herramienta es totalmente insuficiente y totalmente inadecuada para abordar el tema del acoso sexual. En la Ley de Universidades Estatales nosotros logramos, propusimos y lo logramos, que se incorporara una indicación que mejora sustantivamente estos procedimientos y lo más importante, que equilibra los derechos de la víctima y los inculpados. En dos palabras, en el caso del sumario administrativo, la víctima se limita a hacer una acusación y posteriormente el sumario, el sumariante, digamos, le asigna un castigo que puede apelar, etcétera, pero la víctima no puede decir, no tiene mecanismos para los cuales decir pienso que el castigo debe ser más grave o peor, etcétera. La siguiente, también por iniciativa nuestra se propusieron indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que actualmente está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Nos parece que de aprobarse esa ley también ayudaría, digamos, pues el proyecto originalmente solo consideraba situaciones como acoso callejero y nosotros explícitamente la universidad le pedimos que se incluyera también el acoso sexual en contexto educativo, considerando las especificidades que este tipo de delito tiene. La siguiente. Ahora, es muy importante que la educación en su conjunto no sea sexista. Vuelvo a lo que decía en la primera diapositiva, de cómo estas cosas no se ven, digamos, ocurren cotidianamente, pero no nos llaman la atención, las asumimos como normal. Por ejemplo, la expectativa de padres y profesores que suelen reforzar inconscientemente, sin duda, ideas que asignan estereotipos culturales de género. Por ejemplo, los padres típicamente cuando destacan virtudes de los hijos se refieren a la belleza de la niñita y a la inteligencia de los niñitos. Las expectativas sobre rendimiento futuro difieren en función del género del estudiante. Los docentes suelen considerar que los hombres tendrían mejor desempeño en matemáticas, parten de esa presunción. Ese fue un estudio que hizo la profesora Alejandra Misala, que es ella misma ingeniera industrial, digamos, y que ha estado a cargo del Centro de Investigación en Educación. Ahora, los profesores a los alumnos varones, y eso está objetivado por un estudio de género con filmaciones, etcétera, una cosa objetiva, que demuestra que los profesores a los alumnos varones les preguntan más, los retroalimentan más frecuentemente y les hacen preguntas que requieren procesos cognitivos más complejos. La siguiente. Debe haber entonces contenidos además en positivo, o sea, esto es lo que dije recién, es procurar no hacer cosas que no deben hacerse, pero además tenemos que sí hacer cosas que ayudan. Notablemente, debe haber contenido en los programas educativos mismos que develen los prejuicios instalados y los cuales no sabemos siquiera darnos cuenta. Debemos impulsar una educación con mirada crítica que sea capaz de interpelar estos prejuicios instalados. Por ejemplo, preguntarse por qué casi todos los filósofos a lo largo de la historia han sido varones. Una buena pregunta, digamos, si uno tiene una mentalidad crítica. ¿Por qué habría de ser así? ¿Ya? La siguiente. Un sistema de educación pública gravitante, y es lo que pensamos las universidades estatales, es una herramienta importantísima para incidir en el cambio cultural que estamos proponiendo. Para las universidades estatales constituye un deber el incidir en la proyección de este cambio y el hacer propuestas al conjunto de la sociedad, y eso es lo que el país espera y confía que hagan las universidades estatales, y nosotros estamos más que disponibles a esto. Termino diciendo que un país con políticas de igualdad de género en todos sus niveles y con una educación no sexista es un país más democrático, libre e igualitario. La violencia de género debe ser erradicada y válido para todo, pero especialmente en este caso, porque estamos hablando de un sector de la sociedad que es más de la mitad, la emancipación de un sector de la sociedad no solo hace más libres a los emancipados, en este caso las emancipadas, sino que nos hace más libres a todos. Muchas gracias.